Bien. Este libro no es el que está en biblioteca. En biblioteca hay otro que también es bueno, no recuerdo ahora cómo se llama, si quieren lo busco. Este es el más clásico, de señales y sistemas, de Oppenheim y Wilkes. ¿Dónde están los autores? Eh, bueno, no sé. Puede ser que esté en la portada. Bueno, les muestro el índice para que vean lo que hay. Una introducción a señales y sistemas. Ven que habla de señales continuas, señales discretas, señales periódicas, señales par e impar. ¿Sí? Transformaciones es los desplazamientos que estuvimos viendo nosotros. Señales función-impulso unitarios, color unitario, continuos y discretos, propiedades básicas de los sistemas, o sea, cosas que en el fondo ya algunas de ellas ya estuvimos viendo. Acá hay una parte matemática un poco más complicada, pero define por otra parte lo que son los LTI, que son los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Lineales significa que la respuesta a la entrada se comporta, o sea, la salida del sistema, en función de las entradas del sistema, se comporta en forma lineal, matemáticamente lineal, ¿sí? Que si yo tengo un x1 y un x2, y la salida de x1 es y1 y la salida de x2 es y2, y bueno, la salida de x1 más x2 es y1 más y2, ¿no? Y más general, si la salida de alfa por x1 más beta por x2 va a ser alfa por y1 más beta por y2, ¿no? Donde alfa y beta son dos números cualesquiera. Invariantes en el tiempo quiere decir que su respuesta, es decir, lo que vamos a llamar la transferencia del sistema, no varía con el tiempo. ¿Sí? Fíjense que todas estas cosas son toda mentira. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, un amplificador. Un amplificador tiene un rango de frecuencia de entrada. Sobre cierto rango de frecuencias, ponele que se comporta linealmente, pero por fuera de ese rango de frecuencias no se va a comportar linealmente. ¿Mm? Si yo tengo un X1 y la salida es Y1, y tengo un X2 y la salida es Y2, capaz que cuando le pongo X1 me hace X2, satura, y por lo tanto la salida no va a ser Y1 más Y2. ¿No? Lo mismo la cuestión de invariante del tiempo cuando el sistema está frío y recién prendido y después de un cierto tiempo entra en régimen. ¿Sí? Todas estas cosas pueden tener más o menos importancia dependiendo del tipo de, digamos, de ámbito, ¿no? Por ejemplo, no sé, los motores eléctricos, ¿no? Donde, por ejemplo, la respuesta en el tiempo claramente varía hasta que se alcanza cierta temperatura de régimen. Bueno, no importa. Nosotros en el estudio que hacemos suponemos que los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo. Bueno, después viene la representación de señales periódicas en serie de Fourier. Acá en este libro mucho no me gusta cómo está, pero ahí tenemos serie de Fourier, lo que estuvimos viendo. Y, importante, porque no lo vimos, es la transformada de Fourier, también vimos un poquito, pero también lo vimos. Decía acá, la transformada de Fourier de tiempo discreto. Es decir, hay una serie de Fourier para señales discretas y una transformada de Fourier para señales discretas que nosotros no vamos a ver. Bueno, y muestreo, algo de muestreo, sistema de comunicación que no es tema de la materia en realidad, y la transformada de Laplace. ¿Sí? Aquí es donde vamos nosotros, y bueno, y después la transformada de Laplace, la transformada Z. Esos son los dos grandes temas que nos quedan. ¿Sí? Entonces, vamos a ir rápidamente a mostrar algunas cosas de la transformada de Laplace importantes.
Bien. Acá no, a mi gusto en esta introducción no pone suficiente énfasis en lo que a mí me parece más importante, por eso ahora vamos a ir a la tableta y lo voy a destacar. ¿Sí? Nosotros vimos la fórmula para hallar la transformada de Fourier, que la usamos solamente para la función impulso y no me acuerdo si para alguna otra, y les comenté que a medida que poníamos otro tipo de señales, empezaba a hacerse complejo la resolución de la integral, podía diverger, tenía una serie de complicaciones, tiene módulo y fase, toda una serie de cosas que podían complicar el análisis si no nos metimos demasiado. Si en vez de J omega, o sea, en la fórmula de la transformada de Fourier, si en vez de J omega ponemos S, es decir, en vez de E a la J omega t, ponemos E a la ST, donde S es un número complejo con parte real y parte imaginaria, ahí tenemos la transformada de Laplace. Por eso acá hace, en esta introducción, como un énfasis en que la transformada de Laplace es como una generalización de la transformada de Fourier. Es decir, yo en vez de J omega pongo una variable S compleja, ¿eh? O si quieren al revés, si en la fórmula que vamos a usar de transformada de Laplace, donde dice S, lo reemplazo por J omega, y bueno, tenemos la transformada de Fourier. Bueno, yo les conté, creo, la clase pasada, la diferencia fundamental. La transformada de Fourier, la forma de la función que se obtiene, nos da el contenido armónico de la señal, es decir, da una información conceptual y matemática de importancia gigantesca. Entonces yo no puedo poner en vez de J omega S, porque ya no me va a dar esa información. Se va a perder esa información. Con lo cual, esto que es como decir, ah, sí, es una generalización, bla, 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 obviamente de ahí salió. Y ahora vamos a ver por qué se hace, cuál es la razón matemática por la cual se hace. Pero acá pareciera como si se perdiera de vista que la transformada de Fourier tiene una importancia conceptual fundamental, es decir, la señal que se obtiene tiene un significado físico muy importante, mientras que la señal que se obtiene en transformada de Laplace, por supuesto que yo puedo deducir matemáticamente cosas a partir de ella, pero la función en sí misma que se obtiene no tiene significado físico. Entonces, esa es una diferencia importante que acá no menciona. Y otro tema importante es que la transformada de Fourier, para que quede definida la función que se obtiene, que es justamente, que tiene esa importancia conceptual, está definida desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Desde la integral de menos infinito a infinito. En cambio, la transformada de Laplace, casi siempre, si bien acá en su primera presentación le pone también de menos infinito hasta infinito, la realidad es que se suele usar desde 0 hasta infinito. O a veces se dice que la señal de entrada se la multiplica por un escalón, como para decir que el sistema tiene una condición inicial y a partir de t igual a 0 entra la señal de entrada. ¿Sí? Es decir, no se pierde generalidad cuando se estudia eso y para muchísimos casos simplifica mucho el análisis. Bien, entonces vamos a hacer ese procedimiento. Fíjense fíjense qué es lo que sucede. Cuando yo me vaya, a alguno de ustedes le va a aparecer, usted es el hospedador. Y bueno, me doy cuenta que ahora cuando cierre se va a cortar la primera parte de la grabación. Bueno, no importa, después pongo es decir, va a quedar dividido en dos partes. Pero pienso que me gustaría ir a la tableta y acá no tengo la tableta. Entonces, cuando yo entre de vuelta, ustedes van a estar, espero. Si no empezamos todo de vuelta, pero creo que es así como les digo. Y el que es hospedador me tiene que pasar a mí el hospedador para que yo pueda compartir. Nos vemos en 30 segundos. Espero. Puedo asignar un hospedador.
A ver, ¿a quién vamos a hacer una cosa, vamos a asignar acá a la reina que lo merece.